Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a este espacio que se llama Cheo y Vivi. Estamos muy contentos de seguir con este seriado un día más y hoy traemos un tema muy interesante, muy importante para todos aquellos que velamos por el crecimiento de todos los hijos de Dios, velamos por los valores, velamos por la palabra del Señor, así que estén preparados porque venimos con un tema bien interesante, así que vamos. Y como les veníamos diciendo, bienvenidos otra vez. Recuerden nuestras redes sociales, estamos en Instagram, Facebook, YouTube, nos pueden buscar como Cheo y Vivi. Y pues estamos muy contentos porque este contenido también está en Spotify, entonces de pronto si no nos puedes ver en este momento y quieres escucharnos, solamente nos puedes oír, pues entonces nos buscas a través de Spotify como Podcast Cheo y Vivi y ahí estamos nosotros llevando este mensaje muy importante para esta sociedad, para la actualidad, para lo que está pasando y nosotros también, bueno, estar atentos de cómo poder llevar el mensaje del Señor a esta sociedad que cada vez estamos como ahí peligrando. Así que, amor, ¿cómo estás? Bueno, muy bien. Buenas noches para todos. Muy contento de estar una vez más acá, de poder estar contigo, hablar, tener este espacio que es un espacio diferente, siempre lo decimos, nos permite estar más cerca de todas las personas, nos permite sentirnos como si estuviésemos en casa de todos y poder hablar temas de interés, que son temas muy actuales. Justamente hoy quisimos responder a muchos mensajes porque el programa pasado pues tratamos lo que está sucediendo en la niñez, de dónde viene, hablamos, utilizamos muchas terminologías, Agenda 2030 y demás, y hay muchas personas que nos hicieron preguntas sobre este tema. Además de esto, pues sentimos la confirmación porque vimos un video de un salmista y un cantante cristiano que trajo esto. La canción se llama Harto, búsquela, de un grupo que se llama Redimidos. Tal vez no es su género que más le guste, pero póngale atención a la letra. Y la verdad me impresionó, me impactó, sobre todo porque el coro dice no nos censuren y parto pidiendo que no nos vayan a censurar el programa porque eso sería terrible. Pero también tenemos nuestro derecho a expresarnos libremente, a ejercer nuestra religión, porque es un derecho fundamental, es la libertad de cultos, que justamente no estuvo incluida en ninguna parte de la Agenda 2030, porque ellos saben justamente que si hay alguien que le va a hacer resistencia a todo esto, es la Iglesia de Cristo Jesús. Así que este es un tema que de verdad le pido, no se desconecte, compártalo. Sí, señora. Vamos a tratar de ser muy claros, seguramente nos va a ocupar muchísimo tiempo porque no solamente vamos a explicar todo esto, todos estos temas, toda la terminología, todo lo que trae, sino también, y creo que nos va a tocar en un próximo programa, ya la interpretación escatológica que nosotros le estamos dando a esto, porque claramente no nos atrevemos de pronto ya a decir, pero sí vemos que esto va a servir como una plataforma para los tiempos finales, para que se revele el anticristo. Y yo creo que, yo sé que estos temas a muchos asustan, a muchos dicen no, son unos paranoicos, otros dirán que nosotros somos unos fanáticos. Yo no sé, lo único que le quiero decir a usted es que preste atención, usted también saque sus propias conclusiones. Vamos a hablar
en base no solamente a lo que nosotros vemos a través de la Biblia, sino algo que usted puede corroborar, información que usted puede ver, que está disponible dentro de todo lo que las personas puedan buscar en internet, lo que puedan buscar incluso en las bibliotecas, no sé, lo que está pasando en las Naciones Unidas. Todo esto queremos que usted lo pese y usted también lo mire con unos ojos y que entienda los tiempos en los que estamos viviendo. Sí, como ustedes saben, estamos en un seriado o en una temporada que se llama Un Día Más. Y sentimos en la necesidad, después de, como tú decías, de muchos comentarios, de hablar acerca del futuro. Es un afán en el cual todos estamos sumergidos porque los que somos papás tenemos niños que están en crecimiento, que están enfrentándose a la sociedad, los que somos, no sé, familia, tenemos familia que de pronto no conoce a Cristo, vemos cómo de pronto están llegando nuevas ideologías, pensamientos y demás. Y el programa pasado estábamos hablando acerca de el futuro en manos de quién está. Parte de esto, cuando lo hablábamos, muchas preguntas surgieron en muchas personas que nos vieron y característicamente había algo muy común y nos hablaban de la Agenda 2030. Algo que se ha sonado durante mucho tiempo, no solamente ahorita, porque usted va a decir, de pronto usted nunca lo ha escuchado, de pronto usted, sí, eso ya ha sonado. Pero nos parece muy importante, dice, hay un dicho, que de pronto voy a embarrarla, pero dice que cuando, ¿cómo es que cuando el río lleva piedra? Chapulín. Sí, o sea, que cuando suena algo es por... Cuando las piedras vienen, el río suena, algo así. ¿Lo entendió? Ella lo está diciendo, no, se dice, cuando se me olvidó a mí también. Cuando el río suena es porque trae piedras. ¿No? Acá nos están diciendo. Piedras trae. Piedras lleva. Bueno. Los de la producción sí saben cómo se dice. Chapulín, y yo me estaba burlando y me volvió a pasar a mí, entonces bueno. Eso, se entendió la idea. Claro, el tema es que cuando algo empieza a dar relevancia, a sonar, o tenemos dos opciones. O simplemente nos callamos y nos hacemos los locos, como muchas veces ha pasado, no te rías, tenemos la risa. O también decimos, bueno, ¿qué es lo que está pasando? Y hemos visto de un tiempo para acá que la iglesia ha estado muy dormida, como en estos asuntos. Entonces se sigue predicando algo que es válido del amor de Cristo, de todo esto, y es bonito. Pero yo pienso que llegó un punto en donde tenemos que despertarnos de lo que están haciendo detrás de nosotros o delante de nuestros ojos. Es que déjame, yo tengo una cosa, es que no se trata de despertarnos, se trata de que el mundo, o sea, el mundo ya se nos está dando señales para que nos despertemos. Realmente está cogiendo como las almohadas y le está diciendo a la iglesia, tome hasta que lo levante. Y si no nos levantamos, realmente creo que nos hace falta mucho discernimiento. Y nos hace falta escuchar la voz del Espíritu Santo. Así que, ¿qué te parece? Justamente buscando esa voz para que sea el Espíritu Santo quien nos guíe, que oremos. No sé si nos puedas acompañar en oración. Sí. Entonces, antes de orar, simplemente decirles, por algo Dios está permitiendo que se toquen estos temas y queremos que usted lo tome con mucha responsabilidad, pero también que usted pueda compartir estos mensajes porque es necesario. Es necesario que todos estemos en la misma sintonía y sepamos qué es lo que está sucediendo. Amén. Así que, Padre, hoy damos gracias, Señor, por este programa. Gracias porque tú has sido bueno. Gracias porque tú, Señor, nos permites hablar, porque tú colocaste en nuestro corazón hablar acerca de estos temas que para de pronto muchos es algo exagerado o no tiene por qué uno afanarse de esto, porque estamos contigo, Señor. Pero yo pienso que es hora de que la iglesia empiece a entender lo que está sucediendo a su alrededor, porque hemos entendido que vienen los tiempos finales y es necesario que la iglesia se despierte y, como mi esposo decía, que no nos sometan a creer en cosas que nosotros no creemos, sino que nosotros empecemos a defender nuestra fe porque te amamos, Señor, porque es necesario ser la luz del mundo, la sal de la tierra, como tú lo pides, Señor. Danos la fuerza, la sabiduría, danos el entendimiento, danos las formas para también llegar a muchos que están necesitando de ti, Padre. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén. Amén. Bueno, después de esta introducción, es importante hacer solamente una reflexión. Hay muchos cristianos que cuando escuchan estos temas se asustan
Y yo quiero decirles con la autoridad que Cristo nos ha dado, primero como pastores, segundo como padres, como esposos, que nos hace justamente estar en una constante defensa no solamente de nuestra fe, de la Biblia, de la palabra de Dios, sino también de los modelos de familia que Dios instituyó a través de su palabra. Sí, Señor. Venimos a hacer una defensa de la niñez, como lo hicimos en el último programa, porque entendemos que si hay una población atacada en estos tiempos, son nuestros niños. Si usted no lo sabe, pues sépalo. Si se perdió el programa anterior, lo invitamos a que lo vea. De hecho, creo que seguido a ahí puede continuar viéndolo. Bueno. Exacto, hicimos como esa reflexión. Sí, señor. Pero si usted es de los que se asusta, justamente yo le hago una invitación a que usted piense cómo está viviendo, porque yo tengo la fe de que la venida de Cristo está muy cerca, que estos tiempos que estamos viviendo son tiempos ya profetizados y sabemos que si nosotros estamos viviendo como generación estos tiempos es para que estemos velando y esperando a nuestro Señor. Eso significa en la práctica, en nuestra vida espiritual, velar significa estar en las cosas de Dios, del Espíritu, estar orando, estar viviendo una santificación práctica, entendiendo la obra de Cristo y llevando la luz de Cristo a través de lo que nosotros somos. Dicho esto, le digo y lo invito a que tenga fe aún en tiempos de angustia, en tiempos de dificultad. Eso es algo muy importante y es algo antes de hablar. Ahora sí, ¿qué nos preguntaban? Hubo un comentario que nos quedó sonando sobre qué es la Agenda 2030. Tú nos decías que es algo que todo el mundo está utilizando, todo el mundo habla, lo hacen en distintos sectores, desde el punto de vista político, económico, social, religioso, social, y todos lo entendemos. Hay personas que lo defienden sin siquiera centrarse, ver cuáles son los pro, cuáles son los contra. ¿Por qué? Porque vamos a ver que detrás de unos principios muy loables, de unos objetivos, de unas metas muy loables, hay unos peligros cada vez más latentes para todos. Intenciones. Exacto. Entonces, para comenzar, vamos a hablar de qué es esto de la Agenda 2030. Ayer mi esposa me hizo una reflexión, pues si vamos a hablar de una agenda, pues ¿qué es una agenda? La agenda tiene distintos puntos y cada punto pues lo están desglosando, lo están sacando. Bueno, esto, como bien lo dijiste, no es algo nuevo, es algo que viene de hace muchos años. ¿De cuántos años se inicia esto? Del milenio, del año 2000. Sucede que en el año 2000, el G8, que son los países más poderosos, convocaron a un foro económico mundial donde se pusieron 8 objetivos para el año 2015. ¿Sí? Sí, señor. ¿Qué objetivos? Acabar la pobreza, erradicar el hambre, agua potable para todo el mundo. Todos los países. Etcétera. Cosas que son... Claro, ideales. todo el mundo las aplaude. Claro. ¿Qué sucedió? Llegó el año 2015 y nada de lo que se había proyectado se había cumplido. Claro, ¿qué sucedió para ese entonces? Se dieron cuenta, sacaron conclusiones y vieron que esto que sucedía a nivel económico eran unas metas que se habían planteado desde el mundo occidental. ¿Sí? Y quiero que no pierda de vista, porque si vamos a hablar de escatología, es importante que usted entienda quiénes son los protagonistas y lo que se dio. El mundo occidental es un mundo que está liderado por las Naciones Unidas, ¿sí? En este caso, que son quienes convoca a qué países. Ustedes saben muy bien que para el año 2000 estaba en auge la Unión Europea, ¿cierto? Sí. Porque allá se unificaron, quiero que usted entienda, una moneda, un sistema económico, y quiero que tenga muy en cuenta los países que consideramos del primer mundo.
Ujú. Obviamente, también, si estamos hablando del mundo occidental, no podemos hablar solamente del bloque de países europeos que hacen parte de la Unión Sí, Europea, señor. sino también tenemos que hablar de Estados Unidos Ujú. y de otros países que se reúnen en otras organizaciones como la OCDE. ¿Sí? Importante que la gente vaya entendiendo cuáles son los protagonistas de todo esto. Ellos sacaron conclusiones y se dieron cuenta es que estamos hablando de algo global, Ujú. siendo parte solamente somos el mundo occidental, tenemos diferentes formas de pensar, hay Es otras una visión global en dinámicas, donde no incluyen a todo el mundo. o querían incluir a todo el mundo sin entender a todo el mundo. Es decir, Claro, que, las que dinámicas de todos los claro, países. totalmente. Las economías en otros países van Ujú. más lenta, la realidad del continente africano es otra, justamente como resultado de otros procesos económicos muy recurrentes como la época de las colonias y Sí. demás, porque cuando hablamos de desigualdad social tenemos que entender el contexto histórico, ¿no? Entender a África como un continente que ha sido saqueado, entender Continente que sumamente rico, pero totalmente saqueado y destruido. claro, entonces si nosotros entendemos esto, entendemos que incluso el mismo mundo occidental se encargó de explotar, se encargó de poner brechas Desangrar. económicas entre el mismo mundo al cual le querían imponer metas. Ujú. Entonces esas dinámicas que eran dinámicas disparejas, porque no toda la economía es igual, porque todo, hizo que ellos se dieran cuenta que para el 2015 no iban a poder lograr nada. Ujú. ¿Qué sucede? Entonces, en el año 2015 se plantean otros Como objetivos. no se lograron los iniciales, entonces se tiene que hacer una reforma hacia esos objetivos y se cambia todo. Entendía yo que hacia un objetivo más sostenible, porque se evidenció que de las formas pasadas no fue posible, bueno, no se lograron, entonces buscaron un modelo sostenible para lograr estos objetivos. Entonces ya la agenda se corre no para cumplirla, pues no se cumplirá en el 2015, sino que se tiene que cumplir ahora en el año, o sea, es el objetivo, ¿no? Cumplirlos en el año 2030. Así es. Entonces, ¿qué sucede? En el año 2015 se plantean unos objetivos que ellos llamarán los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Exacto. Eso es la Agenda 2030 como la venden en la ONU, de esa forma, con ese nombre. Objetivos Desarrollo de Desarrollo sostenible. Sostenible. Quiero que no pierdan esto de vista. Entonces, acá que se plantea, y esto es algo que no saben muchas personas que defienden y todo esto, bueno, todo este tema, es que ellos plantean 17 objetivos y 169 metas para el año 2030. Y tienen, Que si lo vemos en cantidad, o sea, casi que siempre la gente ha escuchado los objetivos macro, o sea, los 17, que no son muchos, pero hay 169 objetivos más metidos ahí, que es lo que tal vez no hemos entrado en detalle a estudiar. exacto, Y que eso es lo que nos enmarca una intención de todas estas organizaciones, países y demás fuertes que quieren imponer al mundo y que uno está ahí como un borrego yéndose al vacío porque le tocó aceptar. exacto. Entonces, dentro de estas 117 objetivos y 169 habían cosas muy claras, objetivos que al día de hoy se han cumplido al pie de la letra. Muchos de ellos se presentaban como algo loable, como algo aceptable, pero también con principios muy radicalizados, Ujú. ¿sí? Entonces, por ejemplo, la igualdad entre el hombre y la mujer, ¿sí? Y este término igualdad en términos formales se aplicó hacia otros objetivos que ellos estaban planteando. Solo por ponerte un ejemplo, mira esto, y yo les pido disculpas de pronto si estamos siendo muy técnicos, quiero tratar de tener un lenguaje muy sencillo. Entonces, justamente la igualdad en término formal, pues uno lo puede entender, vamos a tener igualdad de oportunidades entre hombres y mujeres, vamos a tener el mismo sueldo, vamos Sí, a sí, sí, tener distintas porque digamos cosas. que se ha visto que hay una desigualdad, pero Entonces, claro, ahí voy yo. ¿qué sucedió? Se desarrolló el feminismo radicalizado, ¿cierto?
que también llevó, entre otras cosas, a aplicar este criterio de igualdad en muchísimas cosas más, ¿no? Entonces, vamos a hablar de los géneros, vamos a discutir por qué tenemos que luchar contra el patriarcado, y entiéndase el patriarcado no solamente como el ataque a los hombres, sino al Estado, a quienes han estado bajo el gobierno y todo esto. Entonces se comenzó a llevar estos discursos a unas ramas muy radicalizadas que hacían perder los objetivos principales, pero lo que llevaba en realidad era la corriente para alcanzar otros objetivos. ¿Por qué? Porque, por ejemplo, si estamos hablando de objetivos sostenibles en el tiempo para el año 2030, era claro que había una sobrepoblación mundial. Entonces ellos decían, no puede seguir y tenemos que poner un control a la natalidad. Pero no lo podemos hacer como lo hacen ciertos países, como China, otros países, que por ejemplo le imponían a las familias cuántos hijos, como unos límites para la natalidad, ¿cierto? Sí, no, señor. Ellos comenzaron a decir, no, vamos a valernos de muchísimas cosas más, y con esta concepción de una igualdad formal, entonces vamos a trabajar muchos conceptos nuevos para poder sentir que debemos respetar ciertos grupos de poblaciones y demás, y vamos a impulsar muchas corrientes. Y fíjense en este único objetivo, que como decíamos son 17 más 169 metidos ahí, como si analizamos bien, detenidamente hacia dónde van las cosas, pues nos damos cuenta de que la intención es algo bastante agresivo, si se puede llamar así. Porque de pronto usted puede escuchar en esta agenda términos muy loables y usted puede sentir como, ay, qué chévere, estamos buscando vivir en un mejor mundo. Y eso suena muy bonito. Pues ¿quién no le gustaría que no hubiese guerras, que todo el mundo tuviera alimentos, que todo el mundo tuviera agua potable? Pues eso es lo justo. Pero en medio de todo esto viene y como lo decía mi esposo al inicio, que es algo muy, muy certero, es que viene una plataforma hacia los tiempos finales. Y acá es donde le invitamos a todos los cristianos, porque acá nos escucha no solamente gente de nuestra iglesia, sino de todas las iglesias, gloria a Dios, pero donde les invitamos a que usted pueda estudiar el libro de Apocalipsis y darse cuenta que acá ya está plasmado lo que va a suceder. Amén. Y la invitación más en este programa no es tanto que sea informativo, sino diciéndole, hey, hay que estar informados, por supuesto, pero ¿qué vamos a hacer? Y te interrumpo solamente para leerte este pasaje que me parece sumamente importante y que lo tengamos aquí. Mientras tú nos explicas, mientras vamos viendo todo esto, que lo tengamos acá, porque es que esta es nuestra tarea. Mira que en el libro de 2 de Corintios, en esta época cuando el apóstol Pablo estaba, y en la época de los apóstoles también estaba sucediendo muchas corrientes, muchas filosofías, muchos pensamientos que venían de los griegos y de otras naciones y se juntaron con los cristianos y hicieron un revuelto. Y los apóstoles estaban velando por no dejar morir la doctrina de Cristo. Entonces, algo que me parece muy importante que lo tengamos aquí y usted lo tenga presente es lo que dice en 2 de Corintios capítulo 10, versículos 3 en adelante, y usted fíjese dónde paro, pero tenga presente este pasaje que dice, somos humanos, pero no luchamos como lo hacen los humanos. Usamos las armas poderosas de Dios, no las del mundo, para derribar las fortalezas del razonamiento humano, porque todo esto viene no por inspiración del Espíritu Santo, todo esto viene de nacimiento humano, todos estos objetivos y agenda, esto es de lo humano. Y para destruir argumentos falsos, destruir todo obstáculo de arrogancia que impide que la gente conozca a Dios, porque todo esto va hacia que no conozcamos a Dios. Amén. Capturamos los pensamientos rebeldes y enseñamos a las personas a obedecer a Cristo. Y una vez que ustedes lleguen a ser totalmente obedientes, castigaremos a todo el que siga en desobediencia. Wow. Esto no es algo que viene de ahora, es algo que siempre ha estado y el peligro está en cuanto de pronto la iglesia se permite a aceptar y a dejarse llevar por estas corrientes, porque como tú dices, esto suena bonito. ¿A quién no le gusta que vivamos en un mundo mejor? Pero
algo que me parece muy importante y que lo estudiamos y lo escuchamos de muchos referentes, era que decían, váyanse a la intención de cada objetivo de esta agenda. Y ahí es donde nos damos cuenta, por ejemplo, en este solo punto, en el tema de igualdad, ¿a qué se refiere? Porque chévere, ay sí, igual hombres y mujeres, pero ¿hasta dónde estamos yendo? Y mira que tú dices algo muy valioso y es sobre todo cuando vamos a cada uno de los puntos, vemos la forma en que se está desarrollando, ¿cierto? Y la forma en que, y quienes los están Sí, apoyando. señor. Entonces, en este tema de igualdad, entonces ya comenzamos a encontrar conceptos que nacen nuevos, poblaciones que tienen un trato nuevo, ya hablábamos de la niñez, pero entonces ya nosotros entendíamos de dónde venía todo este tema, este adoctrinamiento cuando se les habla sobre la educación de género en este tema, que viene disfrazado con este concepto de igualdad, pero que ya comienza a hablarnos de una deconstrucción de lo que entendemos por género, no solamente de la palabra igualdad, y es algo que propende a otros fines que trae estos objetivos. Estamos hablando de objetivos sostenibles, ¿cierto? Entonces, ellos quieren tener un control, y yo me atrevería a decir, de la natalidad, y me atrevería a decir que ellos se han valido para poder impulsar muchas corrientes, Sí, señor. ¿sí? Y formas de pensar en los jóvenes, crear identidades nuevas. Y creo que todos en algún momento hemos sido producto justamente de lo que ellos han hecho a través de estos años. Porque cuando tú te comienzas a darte cuenta cómo está todo el sistema, cómo lo hacen, quiénes son los que están detrás de esto, porque para comenzar, y ya me voy a detener un poco para hablar quiénes son los que están impulsando esto, estamos hablando de las grandes élites, pero entonces ya comienzan a cobrar, por ejemplo, en este tema de la igualdad, protagonismo a personas como el señor Soros, que es una persona que ha impulsado a muchas plataformas para tratar de plataformas digitales, de streaming. No sé, usted las sabe, no las quiero mencionar. Igual no nos podemos decir. Dani nos censura. Quieren tratar de normalizar la violencia contra los niños, quieren comenzar a educar justamente los niños a través de su identidad como una construcción social, como una construcción personal, como me autopercibo y todo esto, porque al final ellos saben que si tienen más corrientes que apoyan los movimientos LGTBI, X, Y más y demás, pues obviamente van a tener una incidencia directa en la natalidad del mundo, ¿sí? Claro. Porque ustedes saben muy bien, y esto no es algo que lo diga porque así se lo establece solamente los principios que están en la Biblia, sino me quiero remontar, digamos, a la biología misma del ser humano, que es obvio que las uniones de parejas entre el mismo sexo no van a tener la misma fecundan. natalidad porque no tienen la posibilidad de fecundar, ¿sí? De forma natural, porque acá no falta la persona que me ataque y me diga, y entonces la fecundación in vitro, ¿qué es? Pero por lo menos de forma natural lo es. Claro. Y las personas que saben que quieren hacerlo, tienen la posibilidad, pues esto vale muchísimo dinero y tampoco es una garantía. Porque sí, nunca es certero que va a suceder. Ellos pueden luchar contra lo que quieran, pero si Dios estableció algo que la misma ciencia a través de los parámetros biológicos, por medio del género X o el género Y, entendido como masculino y femenino, Dios estableció que esa era la forma natural en que el ser humano se reproducía. Ellos lo entendieron muy bien y se están valiendo de muchas corrientes, de muchas formas, con esa palabra de construir, que la hacen a través de la forma en que se perciben, de las cosas sociales. Fíjate, y cuando yo te decía que en algún momento nuestra generación, la generación de los 90 y demás, era una generación que fue marcada justamente por muchos intentos, por muchas formas de experimentar. Yo quiero que ustedes piensen en todas las subculturas que se formaron a través de la música, a través de las películas, a través del arte, de la literatura, etcétera, etcétera. ¿Cuántas personas, por ejemplo, no sé, se hicieron, no sé, parte de algún subgrupo social porque en algún momento se identificaron con
Sí, con ese sí, se movimiento. sentían acorde a ello, les gustaba. Ahora, de esa misma forma quieren construir nuevos conceptos, ¿no? Por medio de lo mismo. Por eso entonces vemos cómo reconocidas marcas que atienden a un público infantil, no vamos a decir el nombre, pero usted sabe que ya entonces meten el género no binario, como las grandes marcas y todo esto, porque están buscando que estos grupos se autoperciban de una manera y se identifiquen o encuentren, entre comillas, lo que tanto buscan porque es lo que les están vendiendo. Entonces, bueno, digamos que me he desviado un poco de los inicios de lo que estábamos hablando de la Agenda 2030, ¿cierto? A mí lo que me parece importante también es hacer un llamado a, insisto, ¿no? A la iglesia. Me sorprende mucho ver muchos que se llaman cristianos y permítame metérmele al rancho si es que se dice así, pero yo no entiendo cómo una persona que dice ser cristiano aprueba este tipo de cosas, ¿sí? Y ve el tema de la igualdad y acá me van a crucificar, pero pues no me importa, pero entiende la igualdad como algo necesario y entiendo yo de pronto en el tema entre, no sé, la mujer y el hombre, tal vez las mujeres No, la somos muy igualdad capaces, racial. ¿sí? O sea, no quiero que lo llevemos a un extremo porque no estoy diciendo esto, pero ya cuando un cristiano me dice a mí que tiene, que todos estos subgrupos, que hayan uniones del mismo sexo, que qué pasa, que pues porque Dios está ahí, como Dios es amor, porque es que ese es el tema, que se meten con que Dios es amor y Dios es el amor perfecto, y si hay amor, entonces Dios está. No, eso no es así. Y es una mentira que nos vende el diablo. Entonces hay que tener sumo cuidado, y de hecho acá la palabra también nos dice en Tito, capítulo 1, versículo 9, dice así: debe tener una fuerte creencia en el mensaje fiel que se le enseñó. Entonces podrá animar a otros con la sana enseñanza y demostrar a los que se oponen en que están equivocados. Acá nos habla de la tarea que Tito iba a hacer y cómo lo iba, digamos, que a funcionar en cuanto a la predicación. Pero acá nos advierte de tener un cuidado con lo que empieza a ingresar. Y dice que debemos creer en ese mensaje fiel. Y la palabra es totalmente fiel. Y no desviarnos y como que acomodarnos a lo que otros nos pueden empezar a integrar. Hace unos años nosotros fuimos a Estados Unidos, a la ciudad de Los Ángeles, y algo que nos sorprendió y que todavía lo tengo en mi memoria y me da mucha tristeza es ver la cantidad de iglesias cristianas de diferentes corrientes, denominaciones, presbiterianas, reformadas, bueno, hay de todo, cristianas en base de fundamentos cristianos, y estaba la cruz y al lado estaba la bandera arcoíris. Con mi esposo y teníamos a nuestro nene chiquitico, decíamos, si nosotros llegásemos a esta ciudad y quisiéramos entrar a una iglesia cristiana, pues ya nos están dejando un claro mensaje de que todo esto es inclusivo, y entonces ya sabemos hacia dónde van, y fue aterrador, fue aterrador. No, no estoy de acuerdo, es que Dios no diseñó así las cosas. Dios nos diseñó hombre y mujer, punto. Entonces ya cuando le quieren vender a la iglesia esto, y es peor cuando la iglesia lo empieza a aceptar, es ahí donde yo digo, entonces ¿en qué estamos? Exacto. Y mira cuánto nos ha tomado detenernos para hablar sobre una de sus metas, ¿no? La igualdad, ¿cierto? Ahora, ¿qué otros objetivos tenían? Ellos tenían la erradicación del hambre, el agua potable, el tema de las vacunas a nivel mundial para tener un sistema de salud preventivo. Uh-huh. Todas estas cosas dentro del papel, cuando se dicen, son muy loables. Es algo que todo el Pues mundo claro, busca, o sea, ¿cierto que sí? Pero ¿qué sucede? ¿Cuáles son los riesgos? Ya vamos a hablar un poco más de ellos. Pues resulta y sucede que en el Foro de Davos, que es el Foro Económico Mundial, con su creador, que se llama Klaus Schwab, él reúne y utiliza un término que se llama globalismo. Y quiero que que le no es la presten misma.
Sí, quiero que le presten mucha atención a las características porque se suele confundir con otro término que es la globalización. Son diferentes. La globalización es un término que nace puramente económico, como concepto económico, mientras que el globalismo es entendido como un término político. Y ya vamos a explicar por qué le doy esta interpretación. La globalización se dio con un sistema neoliberal que se da en el mundo occidental cuando se hace una apertura de fronteras y dicen todos tenemos que hacer una apertura a todos los mercados. Y como tenemos aviones, como ya las distancias no se hacen tan grandes a través de la tecnología, nos podemos comunicar con la misma facilidad como si estuviéramos en Colombia en tiempo real, al otro lado del mundo, etcétera, etcétera, etcétera. Pues resulta y sucede que así nace el término globalización, ¿no? Sí, señor. Que es un término económico. Y esto vuelvo y digo, yo lo interpreto más desde el tema neoliberal, cuando se dice que el Estado tiene que dejar hacer, dejar pasar, se abren las fronteras, regula en lo mínimo y hacemos una apertura y así todas las economías grandes ayudan a las economías pequeñas y tenemos un sistema económico mundial, ¿cierto? El globalismo, por el contrario, lo que propende es a que haya un único gobierno que no se va a elegir por medio de la democracia, no. El globalismo lo que quiere es que haya una unanimidad en la forma de gobierno, en la forma en que nosotros... Ese gobierno? Escúchame, exacto. El globalismo lo que quiere es que haya una sola moneda en todo el mundo, lo que quiere es que haya un mismo sistema de pensamiento y por eso incluso dentro de su agenda quieren imponer patrones en las cosas más simples como en lo que comemos, en la forma en que se van a distribuir los alimentos. Sí, señor. Y yo quiero que usted comience a interpretar muchas cosas que están pasando en el mundo, porque si nosotros vemos la guerra actual en donde se está llevando, entendemos la importancia de lo que se está jugando. ¿Sí? O sea, cuando tú ya miras lo que está pasando en Rusia, con Ucrania, y cuando entiendes lo que es Ucrania, que es entendida como una de las partes más importantes para el tema logístico de alimentación, porque allí son las tierras más productivas. Todo el mundo sabe que allá están las tierras que más producen maíz y muchísimas cosas. Creo que no sé si se le dice así, es considerada la granja del mundo entero. Porque obviamente son tierras muy fértiles y se está jugando mucho. Entonces yo quiero que la gente pueda abrir un poco su mente para entender que todos los hechos que se están dando en estos momentos tienen un hilo conductor y hay personas que están detrás persiguiendo intereses, ¿sí? ¿Por qué hablamos de esto? Porque cuando hablábamos del foro de Davos, entendíamos qué personas se hicieron presentes allá, pues fueron los hombres más ricos del mundo. Estamos hablando de personas muy conocidas como Bill Gates. Todo intereses, sí señor. Entendemos que Bill Gates en pandemia cobró también una importancia, una relevancia, porque él años atrás predijo lo que iba a ser la pandemia y un montón de cosas más. Bueno, Usted nos puede llamar muy conspiradores o como se llama. Habían otras personas de la élite como Carlos III y pues digamos que toda esta información está al alcance de todos. Usted puede buscar, lea, escuche. Habían otras personas, expresidentes de los Estados Unidos, demócratas, todos Bill de corriente progresista, como el expresidente Bill Clinton, su esposa, élites muy marcadas, que déjenme decirles, no son unas élites que uno pueda decir, admiro su moral, su nobleza por el mundo, porque cuando usted mira, por ejemplo, todos los escándalos, sobre todo con la pedofilia, usted se da cuenta quiénes son las personas que también estaban atrás. Están los mismos, ¿no? Ahora, usted podrá decir, ay, esto es algo, no sé, usted está siendo muy paranoico o tiene conspiración muy corriente. Sí. No, señor, estamos hablando de hechos juzgados por el Departamento de Justicia de los Estados Unidos. Sí, es que eso está investigado. Quiero que usted entienda quién era este señor Epstein, no se me olvidó el nombre, que tenía una isla. Y lo que se practicaba, este hombre supuestamente se suicida, no se sabe muy bien la causa de su muerte, pero él tenía muchísimas cosas y había grupos de hackers que se llaman Anonymous. Ellos sacan un listado de todas las personas que iban a esta isla y sacan videos, fotos
material fotográfico, lo revelan, Probatorio, sí, de todo señor. lo que estaba sucediendo y lo que hacían. Que en otro programa vamos a hablar por qué lo hacían, ¿no? Usted entiende que lo que hacen estos grupos, que son unas sectas en la élite, cuando usted entiende qué son los grupos masónicos y la forma en que ellos creen, ellos son personas pluralistas en la forma de pensar. Entonces, algo que nosotros vemos que es un principio muy espiritual es que son ecuménicos. Entonces, ellos allá creen en todo. Todo con Y, todos. por ejemplo, en los Estados Unidos hay grupos muy radicalizados, por ejemplo, de los mormones, que han incluso sido juzgados en los Estados Unidos, por eso me atrevo a decirlo con nombre propio, donde ellos se han radicalizado, ¿cierto? Entonces ellos tienen unas formas de crear radicalizadas donde dicen que la forma de purificar el alma es estando con un niño y por eso utilizan a los niños y es una forma en la que son como rituales que se dan en estos grupos de élites y así lo saben, son cosas que han estado juzgadas. Pero es que eso que tú estás diciendo es sumamente importante, porque es que nos llaman de, no sé, de conspiradores, nos llaman de exagerados, nos llaman de, ay, pero es que todo tiene que ser malo, pero es que no nos lo estamos inventando nosotros. Justamente cuando aparecen todas estas pruebas de las grandes élites y nos venden una agenda que está manejada por estas élites, pues uno qué se va a imaginar, ¿no? Y cuando uno ya empieza a estudiar todas sus intenciones, todas las cosas, esos movimientos económicos que para uno puede ser interesante, que todos tengamos lo mismo, que todos accedamos a lo mismo, pues eso nos habla claramente de una plataforma al anticristo. Hay muchos, es increíble, pero hay muchos cristianos que todavía no creen en esto. Le presento esto, acá está escrito, aquí está, ¿sí? No hay necesidad de que usted, no sé, lleve y busque otro libro, es que acá está, Apocalipsis nos habla de todo esto. Cuando vemos que ya se empiezan a cumplir ciertas señales, uno dice, bueno, ¿y la iglesia en dónde está? ¿Qué día estábamos hablando con el pastor Abraham? No sé si recuerdas, y él nos decía, estamos muy cerca de que nos empiecen a callar. Estamos más cerca de lo que nosotros nos imaginamos. Ahora, a los verdaderos cristianos, que Claro. eso es otra cosa que vamos a, si me permites ahorita, concluir. Claro, y créanme que este tema no va a ser solo este programa, sino que la idea es que durante esta serie vamos a tratar mucho acerca de esto, porque hay muchas personas que están muy interesadas, no solo como por el saber, sino por el actuar, que creo que es la necesidad que tenemos más grande ahorita en la iglesia. Y decíamos, va a llegar el punto en donde nos van a callar. Y de hecho, hago la advertencia porque si usted ve que el programa comienza a caerse, si de pronto cortan la señal y de pronto nosotros vemos que todo está perfecto, pero cortaron la señal, pues usted ya tiene que ir entendiendo por qué está pasando esta situación. Y quiero que usted lo vaya interpretando también. Nosotros estamos listos también de que obviamente nosotros estamos más que listos, estamos dispuestos a pagar un precio. No, mire, ha sido tal el precio que incluso con personas cercanas, que considerábamos, cercanas, no estoy hablando de una amistad, pero sí personas que nos conocemos, tenemos muchas diferencias. O sea, es aterrador personas que yo conozco de años que si yo hablo, y cristianos, ¿no? Ojo con lo que estoy diciendo, cristianos que si yo hablo en contra del movimiento LGTBI, si hablo en contra de la igualdad que nos quieren imponer, si hablo en contra de lo que le están enseñando a los niños, porque me da rabia que quieran como imponernos una forma de pensar a las malas. Cuando hablo de esto, entonces ya empezamos a chocar y se supone que creemos en el mismo Dios. Se supone que hemos estudiado lo mismo. Se supone que conocemos el futuro de lo que va a suceder, de lo que nos habla el apóstol Juan. Entonces no sé en qué estamos. Y el llamado es, ¿y la iglesia qué? Entonces nos vamos a dejar imponer las cosas, vamos a dejar que nos callen, vamos a dejar a nuestros niños andar así en rueda suelta porque como es, pues como toca. No, o sea, yo no estoy dispuesta a hacerlo. Y yo en modo ya digamos de ir concluyendo para que usted en el próximo programa pueda de pronto ir viendo el trasfondo bíblico porque ha pasado el tiempo, nos hemos tomado el tiempo para explicar, yo vuelvo a decir. Claro, porque es que si vamos a hablar de algo y usted no entiende el contexto, pues se va a perder. Y quiero que usted vaya viendo lo que está sucediendo con unos ojos no solamente críticos, sino con unos ojos de un intercesor para que usted ore a Dios señores, por todo lo que está pasando.
Pues bueno, en China, por ejemplo, fue noticia hace ya más o menos un mes y medio, Ujú. se creó bajo el concepto de la Biblia, porque pues hay muchos libros que son considerados sagrados de otras religiones, Sí, señor. pero bajo el término y bajo la concepción de la Biblia, que se creó una Biblia con la misión de que en unos años sea la única Biblia que se permita en este país. En Y China. nadie conoce muy bien el contenido, lo que se sabe es que por lo menos las doctrinas fundamentales no están iguales, Ujú. porque obviamente quieren hacerla a la medida del gobierno o de las personas que tienen estos postulados. Y a mí me da risa cuando mucha gente ataca el cristianismo, el verdadero cristianismo, y nos dicen, nos llaman como adoctrinados, como fanáticos, como que nos meten un concepto trillado así en la mente y no se dan cuenta que todas estas corrientes es un adoctrinamiento, pero Y clarísimo, mucho más clarísimo, radicalizado. Por ejemplo, totalmente. fíjate, yo me voy a a otro aspecto, por ejemplo, en estos países. Por ejemplo, a mí me interesa que usted vea videos en los metros, por ejemplo, de China, donde llega la policía y literalmente llegan sin preguntar, revisan el celular buscando aplicaciones como YouTube, como Facebook, como Instagram, todas, porque ellos quieren que haya solamente un sistema de comunicación y castigan a las personas. O sea, a ti te pueden abrir un proceso por solamente tener una cuenta y estar informados, porque saben que a través de estas cuentas pueden llegar videos como este y se pueden informar y tener una lectura distinta a la realidad. Y la gente dice, no, esto no está pasando. Claro que está pasando y hay Sí, que es que comenzar a darnos cuenta estamos muy de que si lejos. esto está pasando en los países del primer mundo, no estamos muy lejos a que pase en nuestros Ahora, países. entienda que en el tercer mundo siempre nos imponen lo del primer mundo. Entonces, ¿por qué va a ser diferente acá? Ahora, No yo va a les ser pido, por diferente. favor, entiendan, alejar esto de la política, nosotros lo hablamos desde un punto de vista totalmente apolítico, Ujú. es invitarlos también a que usted pueda reflexionar no en el candidato, en el partido, en el político, sino que usted pueda mirar, por ejemplo, las corrientes progresistas que hoy se están tratando de imponer Es que usted en muchos analice. O gobiernos. sea, si usted, mire, partamos del punto de que si somos hijos de Dios, tenemos al Espíritu, ¿cierto? Ujú. Mediante el Espíritu es que Dios nos habla. Y si tú eres un hijo de Dios, tú tienes una comunión con tu Padre. Y el Espíritu Santo está en ti. Y el Espíritu Santo te empieza a revelar. Porque si tú tienes esa comunión, pues el Padre empieza a revelarte a través del Espíritu. Pídele que te revele. Es que no se trata de que una iglesia te diga, ay, hace esto. Y vayamos todos como borreguitos a hacerlo. Cada quien tiene un criterio y si somos hijos de Dios tenemos un criterio bíblico, un criterio cristiano, en base a los fundamentos de Cristo. Entonces, no se trata de que le creas a alguien, créele a Dios. Y si tú eres un hijo de Dios, pues pídele a Él revelación y Él te dirá. Exacto. Y Él revelará a los verdaderos hijos qué hacer, cómo afrontar esto, cómo mediante la oración, ahora no solo quedémonos en la oración, porque, ay, lindo, sí, yo oro y no hago nada. No, mediante la oración y el Señor nos va dando herramientas, como nos decía aquí la palabra en 2 Corintios, nos va dando armas no humanas, sino del Espíritu para empezar a combatir. Y no se trata de ir a las grandes naciones y combatir esto. Empecemos desde casa, empecemos desde la familia, de priorizar el valor familiar, el valor del concepto de familia como Dios nos lo enseñó. Desde ahí es que nosotros empezamos a hacer cambios. Pero si nosotros nos quedamos ahí en los laureles o esperamos a que el pastor Pepinito Pérez nos diga qué hacer, discúlpame, si tú eres un hijo de Dios, Él te va a dar la revelación. Yo creo que ya nos toca terminar y Sí, concluir. yo solamente quiero decir algo. Ujú. Le han hecho tanto daño a la juventud y al mundo en general, no solamente eso es un tema de jóvenes, No, es que terrible. los han alejado de Dios y los han llevado no solamente a experimentar la muerte eterna cuando parten de este mundo, sino literalmente muchos son presas y están viviendo el infierno en vida. O si no, miren lo que está sucediendo en muchas calles de los Estados Unidos, que son el primer país del mundo, con la droga que los está consumiendo, que los pone a vivir como zombies, que es el fentanilo. Miren, búsquenlo por favor, busquen videos, cómo están las calles de ciudades
de estados como California, como San Francisco, con los homeless, que son las personas que viven en la calle, en los Estados Unidos, en Los Ángeles, y miren cómo están consumidos. ¿Cómo lo hicieron? El fentanilo es una droga que estaba o era usada para otras patologías médicas, tratar el dolor, pero combinadas con unos narcóticos, pues hace que las personas estén en un estado, la verdad, lamentable. Y yo quiero que usted reaccione, porque claro que nosotros no solo como pastores tenemos un dolor por todas las personas, por las almas de Dios que hoy están en riesgo y que están perdidas. Pero también acá hay padres y tenemos 2 niños pequeños, y yo quiero que usted piense en casa por las próximas generaciones sobre ese mundo hostil al que les va a tocar enfrentarse, y solamente a través de la palabra de Dios, solamente de los principios de un hogar cristiano, de ir en contra totalmente de la corriente que nos quieren vender y de ser cristianos radicales. Así que yo quiero que hoy oremos para que todos tengamos la valentía, porque este video, algo que me impactó de la canción Hartos, con la que comenzamos, de Redimidos, el video está en el año 2030 y ahí lo meten preso. Y yo me atrevería que a muchos nos van a poder meter a la cárcel, pero debemos tener la fuerza, la valentía, el no callarnos y el aprovechar estos tiempos, porque somos nosotros quienes vamos a detener. Y no lo hablo de nosotros porque somos algo mínimo, pero si mensajes como estos comienzan a replicarse, a multiplicarse, si nosotros comenzamos a ver que hay muchas más personas que están abriendo sus ojos, que pueden ver lo que está pasando no solamente a la luz de las Escrituras, sino de los aspectos más fundamentales de la vida, en los aspectos sociales, económicos, se van a dar cuenta que nos estamos enfrentando ante una amenaza real. Yo antes de orar, porque vamos a orar, ya se nos fue el tiempo, yo solamente voy a decir una cosa. Usted de pronto puede decir, es que esto ya está profetizado y esto va a pasar. Y así es, va a pasar. Va a venir el arrebatamiento, el Señor Jesús nos va a llevar al cielo, a la iglesia de Cristo. Va a venir este episodio terrible que es la gran tribulación, sí. Va a venir el anticristo, sí va a pasar. Esto no quiere decir que es que lo vamos a detener y vamos a cambiar la profecía, va a pasar. Pero el foco es a cuántos vamos a evitar que pasen por esto. Porque el Señor está buscando almas. Entonces no se trata de detener al gobierno, porque ellos lo van a hacer. Se trata de poder llevar a muchas almas a Cristo. Ese es el mensaje de estos videos y de estos temas. Así que vamos a orar. Amor, no, y de pronto antes, ¿sí? Qué pena. Pero yo estoy seguro que si, por ejemplo, hubiéramos tenido la tecnología, las redes sociales, en los tiempos, por ejemplo, de Hitler en la Alemania nazi, antes de que se diera toda la activación de su plan de gobierno y demás, si estuviéramos en esos tiempos, muchos hubieran podido advertir lo que pasó. Claro. Porque para muchos era una locura lo que sucedió. Es que nadie lo creía. Allá fue un adoctrinamiento en todas sus bases. Nadie lo creía. Toda. Claro. Al punto que toleraron los vejámenes más terribles de la historia. Estamos ante lo mismo, ante los mismos riesgos. Yo les pido que por favor analicen, piensen si todos los hechos que hemos vivido en los últimos años son hechos aislados. Piensen en la pandemia, piensen en las guerras, piensen que a quienes les va a convenir si hay una tercera guerra mundial, porque ellos saben que hay una sobrepoblación mundial y a ellos no les interesa las personas que mueren. Y acá hay que tener unas pinzas, porque esto tal vez usted dice, esto a mí no me afecta, pero de pronto si usted no le presta atención, llegará los años donde usted se va a lamentar por no haberle prestado atención a mensajes como este. Amén. Así que ahora sí, oremos. Entonces vamos a orar, Padre amado, y damos gracias, Señor, por este mensaje. Gracias por llenarnos de sabiduría, porque eres tú, Señor, quien habla a través de nosotros. Yo te pido en el nombre de Jesús, y te lo pido de todo corazón, para que tú, Señor, nos abras los ojos, nosotros podamos entender
que hemos visto la luz y creemos en la luz que se llama Cristo, y asimismo debemos llevar la luz a toda oscuridad, a este mundo que se llena de tinieblas cada día más que pasa, Señor. Oramos, Padre, para que sigas guardando la niñez, para que guardes la juventud, Señor, para que todos aquellos que tú tienes elegidos tuyos los apartes de todo este mal y puedan ser muchos quienes lleguen a tus pies reconociendo que tú eres el Señor y el Salvador y que necesitamos de Cristo. La sangre de Cristo fue poderosa y va a ser poderosa para redimir a todo aquel que lo desea, para perdonar pecados, levantar y sanar corazones duros que aún siguen estando ahí en duda, Señor. Hoy te damos gracias también por todo nuestro equipo, por todos aquellos que hacen posible que se difunda este mensaje, por la vida de mi esposo, por la mía. Cubrimos, Señor, a todo nuestro equipo, nuestras vidas, nuestra iglesia, Señor, a todos aquellos que se levantan como atalayas, denunciando lo que está pasando, llevando a muchos a tener un encuentro contigo, Señor. Te bendecimos, te damos gracias, en el nombre de Jesús. Amén. 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 Y bueno, la próxima semana tenemos nuestro famoso break, descanso, pero en 15 días, si Dios permite, vamos a seguir con estos temas. Así que no se le olvide, próximo viernes vamos a tener una pausa, pero continuamos la próxima semana, 2 semanas, con estos temas tan importantes. Compártalo. Usted tiene WhatsApp, usted comparte cadenitas y foticos y cositas, usted sabe compartir links. Así que hágalo. Acá se ríen, pero hágalo. Yo veré cómo lo va a hacer. Y si Dios permite, nos vemos en una próxima oportunidad. Bueno, y que oren para que no nos censuren. No nos van a censurar el nombre del Señor. Y pues bueno, Facebook, YouTube, Instagram, Spotify, ahí estamos con ustedes. Que Dios los bendiga. Nos vemos pronto. Chao.